Vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema del límite central cuando la población es Bernoulli. Veamos el siguiente ejemplo. Una encuesta reveló que solo el 4% de los clientes de una agencia de viajes manifestaron alguna disconformidad con el servicio prestado por la agencia. Considere un grupo de 100 clientes seleccionados en forma aleatoria y especifique, justificando, la distribución de la variable aleatoria promedio muestral para ese grupo de clientes. Determine la probabilidad de que en promedio menos del 7.8% de los clientes haya manifestado alguna disconformidad respecto del servicio prestado por la agencia. Bueno, este grupo de 100 clientes seleccionados en forma aleatoria estarían representando una muestra de tamaño 100 de la población. Ahora especifiquemos cuál es la población. ¿Qué es lo que estoy midiendo en este caso? Yo selecciono un cliente, ¿qué le pregunto a ese cliente? Y ahí aparece la variable aleatoria. Lo que le pregunto es si está disconforme o no. Entonces la variable sería: el cliente manifiesta disconformidad con el servicio. Esa es una variable de tipo Bernoulli, porque el cliente va a decir sí o no, estoy conforme o estoy desconforme con el servicio. Acá la disconformidad es el éxito y representaría el 1 en la variable aleatoria. La variable entonces es una variable Bernoulli. Lo que sí se dice acá es que el 4% de los clientes están desconformes, entonces la probabilidad de éxito, pi, es 4%. Podríamos utilizar como unidad de medida el porcentaje o escribir 0.04 como valor de pi. Bueno, entonces en este ejemplo tenemos la variable x, que es el cliente manifiesta disconformidad con el servicio, que es Bernoulli, con parámetro pi igual a 0.04. Tenemos que determinar cuál es la distribución de la variable promedio muestral. El tamaño de la muestra acá es 100. Este es un tamaño suficientemente grande para poder aplicar el teorema del límite central. Entonces, promedio muestral, que está representado por la variable aleatoria x barra, sabemos va a tener asintóticamente una distribución normal. ¿Con qué media? Con la media de x, y varianza igual a la varianza de x dividido n. Entonces esto lo podemos simbolizar de esta manera. Lo que hay que tener presente es que esta distribución asintótica es verdadera cuando el tamaño de muestra es suficientemente grande, como es en este ejemplo. Bueno, ¿cuál es mu en este caso? Mu es la esperanza de x barra igual a la esperanza de x, que en una variable Bernoulli es pi. O sea que tenemos que mu es la esperanza de x barra, es igual a la esperanza de x y es igual a 0.04. Bueno, determinemos la varianza de x barra. La varianza de x barra es la varianza de x sobre n. Recordemos que para una población Bernoulli la varianza está dada por pi por 1 menos pi. Entonces la varianza de x barra en este ejemplo es pi por 1 menos pi sobre n, que esto nos queda igual a 0.038 dividido 100, que es el tamaño de muestra. Ahora, como sabemos que para hacer los cálculos con R necesitamos tener claro cuál es el valor del desvío, bueno, el desvío de x barra será la raíz de ese valor, y eso resulta 0.0196.
Entonces, podemos especificar para este ejemplo la distribución de X barra. X barra va a tener asintóticamente una distribución normal con media igual a 0.04 y desvío igual al valor 0.0196. Entonces ahora, si queremos determinar la probabilidad de que en promedio menos del 7.8% de los clientes haya manifestado alguna disconformidad respecto del servicio prestado por la agencia, podemos calcularlo a través de una probabilidad de X barra. Recordemos entonces los parámetros de la distribución. Es la probabilidad de que X barra sea menor al 7.8%, que sería 0.078. Esto podríamos calcularlo en forma aproximada si vemos este 0.078 como un valor aproximado de la media más 2 desvíos de X barra. Entonces, si esto es así, sabemos que esta probabilidad va a ser aproximadamente igual a 0.975. Esto, si lo calculamos en forma más exacta con el R, vamos a calcularlo con el comando pnorm. Especificamos el valor donde estamos calculando la probabilidad acumulada y los parámetros de la distribución. Y esto nos da 0.9737, un valor más exacto al que calculamos en forma aproximada. En forma gráfica, acá tenemos en verde marcado el punto 0.078, ahí se ve el valor de la media, y entonces la probabilidad de que X barra tome valores menores va a estar dada por el área que corresponde a estos valores. Bueno, en este mismo grupo de clientes nos preguntan cuál es la probabilidad de que el total de clientes que se quejan sean más de 5. ¿Cómo medimos el total de clientes que se quejan? Nosotros en esta variable asociamos el 1 a los clientes que se quejan. El éxito era los clientes que estaban desconformes. Entonces el total de clientes que se quejan está definido por la suma de todas las variables aleatorias que intervienen en la muestra, o sea, la suma de X sub I. Esa es la variable total. Entonces, la variable que está en este problema, que estamos utilizando en este problema, es el total de clientes que manifiestan disconformidad en una muestra de tamaño 100. Como la muestra es de tamaño 100, nosotros, para determinar la distribución de esta variable t y así poder calcular una probabilidad, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del límite central otra vez para esta pregunta, porque la muestra es mayor que 30. Entonces, recordemos que cuando tenemos una suma de variables aleatorias que sean más de 30, ¿no? Esa suma asintóticamente tiene una distribución normal con media igual a n veces la media de la población y varianza igual a n veces la varianza de la población. Esto siempre que el n sea suficientemente grande. Como si queremos hacer cálculos con R, nosotros tenemos que tener claro cuál es el desvío de la variable con la que estamos trabajando. Entonces el desvío del total va a ser la raíz de esta expresión, que se puede escribir como raíz de n, desvío de la población X, desvío de la variable que tiene distribución Bernoulli. Eso nos queda igual a 1.9
596. Entonces la distribución del total va a ser asintóticamente normal con media igual a 4, que sería lo que obtenemos de 100 por 0.04, y el desvío del total igual a este valor. Lo que nos piden es calcular la probabilidad de que el total sea mayor que 5, o sea que más de 5 personas se quejen en este grupo. Entonces esto, si lo hacemos con R, va a ser igual a 1 menos P norm en 5 y los parámetros de la distribución. Eso nos da un valor aproximado de 0.30. En forma gráfica nos quedaría un gráfico de este tipo, en donde acá tenemos establecido el punto 5 y acá tenemos los valores mayores que 5 para esta distribución. Entonces el área marcada con verde es la probabilidad de que t tome valores mayores que 5, aproximadamente igual a 0.30.